Ok, muy buenas tardes. Le saluda su amigo Alex León desde la Ciudad de México cuando son las 5:54 hora mexicana, el centro de México. Y bueno, en esta tarde, noche ya casi, nos acompañan dos amigos aquí, el cual van a tener un debate amistoso, donde no se va a permitir ad hominem, donde nada de insulto a la persona, simplemente atacar los argumentos que cada uno exponga en este debate. Y bueno, el tema del cual se va a estar llevando a cabo hoy es el que pueden ver ahí en el banner de la pantalla, en la partecita de abajo, en la barrita azul, debate bíblico. ¿Cuántas personas hay en la deidad? En forma de pregunta. ¿Hay 2 personas? ¿Hay 3 personas? Bueno, cada uno va a exponer su tesis aquí y cada uno va a refutar la tesis del oponente. Así es que quédense hasta el final, compartan en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, en donde quiera este debate para que las personas vengan a verlo. Muy bien, siempre que hay un debate, siempre hay un formato y el cual voy a dar lectura en esta hora. Cada participante, es decir, cada exponente de los que están aquí va a tener 1 minuto para presentarse y decir cuál va a ser su postura. Después del minuto de presentación de ambos, vendrán 15 minutos de exposición sobre la tesis o sobre lo que el oponente cree. Después van a venir 4 preguntas intercaladas, con no más de 2 minutos para responder la pregunta y 2 minutos para refutar la respuesta que se dé a la pregunta. Después vamos a tener 7 minutos de refutación de ambas partes para que vayamos cerrando ya lo que es el debate y después vendrá 1 minuto para despedirse ya sin argumentar nada, pues hasta ese momento el debate habrá terminado. Muy bien, pues ya habiendo dado lo que es el formato y habiéndolos presentado yo, vamos a que ellos se presenten con sus propias palabras. Vámonos hasta Santiago de Chile con el señor Ricardo Gutiérrez. Adelante, tiene 1 minuto para su presentación. Ya, buenas, mi nombre es Ricardo Gutiérrez, vivo en Santiago de Chile. Vengo a defender mi postura en donde yo veo a dos en la deidad y voy a tratar de dar argumentos nuevos porque trato siempre de hacer eso, no repetir lo mismo siempre. Esa sería mi presentación. Muy bien, gracias don Ricardo, saludos hasta Santiago de Chile y ahora vámonos hasta Costa Rica, pura vida con Gonzalo Calderón. Adelante su minuto de presentación, caballero. Tu micrófono está apagado, Gonzalo. Ok, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por tenerlos acá y gracias a León por el rato que saca, a nuestro amigo Ricardo también, muchas gracias por compartir. Y bueno, quiero una nota importante acá, que le pongamos atención al debate. Quiero explicarlo así de una manera breve. El debate es que nuestro amigo Ricardo, él cree que Jesucristo es el Espíritu Santo. O sea, que Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo. Mi persona es que Jesucristo y que el Espíritu Santo son dos seres diferentes. Entonces, para que cuando se escuchan los argumentos, entonces capten el debate, que es lo que se está diciendo. Bueno, gracias. Muy bien, ya habiéndose presentado, le voy a pedir a Gonzalo, apágame tu micrófono, vamos a dar comienzo a lo que serían los primeros 15 minutos de argumentación del señor Ricardo Gutiérrez. En cuanto usted comience a hablar, le corro el tiempo, apago mi micrófono y le voy a avisar cuando le falte 1 minuto, ¿de acuerdo? Ya. Adelante. Entonces, mi argumento es que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis un contexto general en donde se muestra a dos. ¿Ya? Yo no veo en ese contexto general un tercero. Por eso y por mucho más, creo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios. Por eso yo veo a dos en la deidad, no a 3, ni a 1, ni a 4, ni a muchos. Entonces aquí vemos 2 Corintios 3:17.
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Seguimos diciendo, si dice que el Señor es el Espíritu, refiriéndose al Hijo de Dios, entonces según Efesios 4:4, cuando espíritu hay dice, ¿cuántos espíritus hay? Si Pablo nunca menciona el Espíritu del Padre, nunca menciona estas palabras, Espíritu del Padre, en sus cartas, en todas sus cartas, él nunca menciona al Espíritu del Padre. Entonces, cuando él nombra a varios espíritus, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, y él en Efesios 4:4 concluye un cuerpo, un espíritu, está hablando de un espíritu, refiriéndose a todos esos que ya mencionó, pero no al Espíritu del Padre. Por eso yo veo a dos espíritus. Juan 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él y en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo, decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí vemos el Padre es Espíritu, según Gálatas 4:6, el Hijo es Espíritu, ¿cierto? Y el Padre, como es Espíritu, no se puede ver. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo, si fuera un tercero, cómo es que se hizo ver? Ya, si él no tiene un cuerpo espiritual para, de alguna forma, tomar forma en forma de paloma para dejarse ver. Vemos Juan 14:17, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vemos que aquí el Hijo dice que, primero, que ellos le conocían. Segundo, que que él moraba con ellos, pero él dice que si él no se iba, el Espíritu Santo no podría venir. Entonces, ¿cómo es que él les dice que lo conocían ya uno y que moraba con ellos si todavía no venía? Entonces, por eso vemos muchas incongruencias, cosas que no tienen sentido al tratar de aplicar a la interpretación a un tercero. Juan 16:13, cuando pero venga aquel el Espíritu de la verdad, guiará a ustedes en la verdad toda, porque dice que no hablará por su propia cuenta, no hablará por sí mismo, y después dice que él os guiará a toda la verdad y os mostrará todas las cosas que habrán de venir. Pero quien mostró las cosas que habrían de venir es el Hijo de Dios en Apocalipsis. Vemos Apocalipsis 1:1. Hay varios otros textos en donde el Hijo es quien anuncia las cosas que habrían de venir. Entonces, aquí yo me preguntaría, entonces, ¿quién era el que habría de mostrar las cosas que habrían de venir? ¿El Hijo o un tercero? Pero yo veo que en Apocalipsis es el Hijo quien muestra las cosas que habrían de venir. Romanos 8:27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la manera de pensar del Espíritu, pues de acuerdo con Dios intercede por los santos. Pero vemos que esta palabra intercede es lo mismo que mediar. Entonces, Pablo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto?
que acá está diciendo que el Espíritu intercede por nosotros, por los santos, pero por otro lado Pablo dice que el único mediador es el Hijo de Dios. Entonces aquí habría otra incongruencia, una contradicción si aplicamos que habría un tercero. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador y hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Ven? Ahora vemos Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, aquí lo que interesa es este punto que hay que examinar. Dice que el cual se ofreció por medio del Espíritu eterno, pero el que ofrece la ofrenda ante el Padre es el Hijo. Pero si tomamos que cuando habla del Espíritu, habla Espíritu eterno, habla del Espíritu Santo, y si tomamos que es un tercero, entonces ya no sería el Hijo el que dio la ofrenda, sino que sería un tercero. Habría otra contradicción, otra incongruencia que no tendría sentido. 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les ha quedado el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Entonces, 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿quién es el Señor? El Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, el velo será quitado. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Pablo dice, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor, el Hijo de Dios, gobierna su vida en su totalidad. Por eso al Hijo de Dios se le constituye como Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, si dice que el Señor es el Espíritu, refiriéndose al Hijo de Dios, según Efesios 4:4, ¿cuántos espíritus habrían si Pablo nunca menciona el Espíritu del Padre? Nunca menciona esas palabras en sus cartas, el Espíritu del Padre. Hebreos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, de los hijos de Israel. Entonces, aquí el Hijo de Dios constituye a Pablo para llevar el Evangelio, para llevar su nombre, para predicar las buenas nuevas. Pero, por otro lado, dice en Hechos 13:2, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo escogí. Si vemos todo el contexto de los Hechos de los Apóstoles del 9 hasta el 28, no vemos que haya otra obra a la cual haya sido asignado Pablo, sino a la predicación del Evangelio. Entonces, mi pregunta sería, ¿a quién le hizo caso Pablo? ¿A su Señor o a un tercero? Yo veo en el contexto general de los Hechos de los Apóstoles del 9 al 28 que Pablo le hace caso a su Señor. Entonces, no puede ser el Espíritu Santo un tercero, porque si no habría una incongruencia, habría una disputa de poder, habría contradicción. Vemos en Hechos 16:6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que se les prohibió por el Espíritu Santo predicar el Evangelio. En el 6:16, pero en el 6:17, en la interlineal dice, habiendo venido por él hacia abajo a la Misia, estaba
intentando hacia adentro a la Bitinia ir camino y no permitió a ellos el espíritu de Jesús, Yahshua el Mesías, de Yahshua o Jesús. Entonces aquí volvemos a ver otra incongruencia y una disputa de poder, porque aquí primero el Espíritu Santo, supuestamente un tercero, le dice que no vayan a predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero por otro lado, después en el texto siguiente, el Espíritu del Señor, de Yahshua o Jesús, le dice que no vayan a tal ciudad. Entonces, aquí hay incongruencia, hay un enredo, si lo tomamos de ese punto de vista, ¿ya? Que fuera un tercero. Juan 17:3, pues esta es la eterna vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, a Yahshua el Mesías. Entonces, aquí vemos que se le llama al Padre verdadero Dios. En Juan, 1 Juan 5:20, aquí se refiere al Hijo como verdadero Dios. Pero yo no veo un texto en donde se nombre a un tercero como verdadero Dios. Juan 5:19, respondió pues Yahshua o Jesús y decíales, de cierto digo, no puede el Hijo hacer de sí mismo nada, excepto lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, esto también el Hijo hace. Entonces aquí vemos que el Hijo pone su poder al mismo nivel del poder del Padre. Entonces vemos que aquí hay dos todopoderosos, pero yo no veo ningún texto en donde se hable de un tercero como todopoderoso. Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí la Escritura muestra que el Señor es quien da de su Espíritu, porque dice en otro lado que Dios da de su Espíritu y no lo da por medidas, pero aquí está diciendo el Hijo, le está soplando a los apóstoles y dice, recibid el Espíritu Santo. Entonces está dando de su mismo Espíritu. También vemos que en Mateo, en Lucas y Marcos, el Hijo de Dios dice, el que tiene oídos, oiga. Lo repite varias veces, ¿ya? Y en todas estas cartas dice, el que tiene oídos, oiga, y se lo dice a la multitud. Pero en Apocalipsis 2:7, 2:18, 3:6, 3:7, 3:13, 3:15, 3:20, 3:21, 3:22, él a lo largo de todos, Le queda un minuto. gracias, a lo largo de todos esos textos, él viene diciendo por lo menos 4 veces, y el que está hablando él, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que está hablando es él. Si ven el contexto general de todos estos textos, quien viene hablando es el Hijo de Dios. Y Pedro dice que en 1 Pedro 1:11 dice que el Espíritu del Mesías estaba en los profetas. Y no vemos ningún texto en donde diga que en los profetas habían dos espíritus. Entonces termino con eso. Muy bien, le quedó un restante de 20 segundos, pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a seguir compartiendo en los grupos de Telegram, WhatsApp, y donde sea en cualquier red social este debate para que la gente venga a verlo. Muy bien, vámonos hasta Costa Rica, pura vida, con Gonzalo Calderón. Oye, Gonzalo, como que te veo muy abajo de la cámara, no sé si te pudieras alzar tantito. Les pido un favor, mientras que ustedes dan saludos, voy a ir a buscar un poquito de agua, por favor. Sí, con calma. No sé, o bajar la cámara, creo que necesita bajar tantito la cámara para que aunque te ves muy abajo. Listo, ahí ya se ve mejor. Entonces vamos a esperarlo tantito, en lo que venga para que él pueda escuchar
la exposición que va usted a dar. No sé si quieres mandar un saludo, aprovechar ahorita que está él buscando agua. Está apagado tu micrófono. Bueno, un saludo a toda la gente que conozco, ¿verdad? Y que van a ver este debate, que me conocen, pues que lo disfruten. La verdad que es un tema que se las trae, ¿verdad? Para muchos, el tema del Espíritu Santo. Muy bien. Pues ya está aquí don Ricardo. Vamos a continuar con lo que serían los 15 minutos de exposición de Gonzalo Calderón. Cuando comiences a hablar, Gonzalo, corre tu tiempo. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Bueno, como lo dije desde el inicio, ¿verdad? Esto es un tema que hay que poner atención y se tiene que conocer el conocimiento del tema. Que nuestro amigo él cree que el Espíritu Santo es Dios y que es el mismo Jesucristo. ¿Ok? Y yo sí quiero que el Espíritu Santo es Dios y que Jesucristo es Dios, pero dos seres diferentes. Bueno, ok. Entonces acá lo que tenemos que ponerle cuidado es a los versículos y a la gramática. Aquí la gramática es sumamente importante. Aquí prácticamente el punto que define esto es la gramática y muchas palabras de que el mismo Jesús dijo. Ok, entonces vamos a dar dos versículos que hablan de la Trinidad desde el Antiguo Testamento. Isaías 6:8 y Isaías 48:16. Hay más versículos, pero con eso. Ok. Entonces vamos acá a Mateo 1. A Mateo 1:20. Cuando aquí no lo voy a leer porque si lo leo se va muy rápido el tiempo. Aquí donde todos sabemos que José se quería ir porque estaba disgustado porque María está embarazada. Y cuando el Espíritu Santo llegó y le dijo que lo que iba a conceder María era del Espíritu Santo. Ok, entonces vemos acá al Espíritu Santo engendrando a Jesucristo de una manera milagrosa. Ok, ahora viene gramática. Como les vuelvo a decir, esto es gramática por la postura que estamos debatiendo. Dice acá, Mateo capítulo 3, 16. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Para el 17 habla del Padre, pero le vuelvo a decir, aquí la diferencia es nada más el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, entonces lo leo solo estos dos. Entonces vemos acá, ¿a quién? A Jesucristo y al Espíritu Santo. Gramática. Dos nombres. Ok, seguimos. Vamos acá. Seguimos. A Mateo 12. Mateo 12:31. Dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Ok, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ok, gramática. Como se lo vuelvo a decir, esto es gramática. Ok. Ahora seguimos acá. Mateo 28. El dolor de cabeza para muchos. Ok. Dice así. Mateo 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gramática. 3 nombres. Esto es gramática. Ok.
Se me fue un punto acá de Mateo sobre el bautismo de Jesús, que es sumamente importante, que tenemos que saber, es acá, en los 3 bautismos que vamos a ver ahorita, a dónde el Espíritu Santo se le nombra por 3 nombres. El Espíritu Santo tiene 3 nombres, vale, pero varios nombres, pero aquí en este bautismo se menciona el nombre de Jesús y el nombre del Espíritu Santo. Dice así, voy a leer solo lo último. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y en el 17, entonces vio aquí el Espíritu de Dios que descendía como paloma, palabra aquí, paloma, refiriéndose al Espíritu Santo. Ok, aquí mismo, en Marcos capítulo 1, de 9 al 11, dice así, y aconteció que aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Solo Espíritu, pero la palabra como paloma. Ok, como paloma. Son detalles sumamente buenos que yo estoy diciendo por el motivo de debate que estamos llevando. Ok. Ahora, obviamente, seguimos en Lucas. En Lucas capítulo 1:35, respondiendo el ángel les dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok, aquí entonces nosotros estamos viendo los 3. Estamos viendo los 3. Ok. Seguimos. Vamos a ver, ya se está pasando el tiempo muy rápido. En Juan 7. Juan 7, déjenme ver. Acá, 38 y 39. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Gramática. Aquí lo que está diciendo era que el Espíritu Santo iba a venir cuando Cristo fuera glorificado y, como lo enseña la Escritura, después partiría para el cielo, para donde el Padre. Ok. Ahora, acá viene versículo fuerte, ¿verdad? Juan, obviamente Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre. Aquí está hablando Jesús, literalmente en persona. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién va a orar al Padre para que envíe otro consolador? Ok, usamos la gramática, otro. ¿Verdad que otro no es el mismo? Bueno, gramática. Ok. Y aquí también al Espíritu Santo se le da otro nombre, por eso les estoy diciendo, el Espíritu Santo tiene varios nombres. Aquí está. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede decir, bueno, aquí refiriéndose a que Jesús iba a rogar al Padre para que viniera. Ok. Se me estaba escapando acá un punto que quiero leerlo porque es importante sobre acá de lo que estamos hablando, de lo que vamos a ver más adelante, porque vienen preguntas más adelante acá, ¿ves? Lucas 3, 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ok, aquí ya que se dice como paloma, ya aquí sería el tercer nombre, el Espíritu de Dios, solo el Espíritu, y el Espíritu Santo como paloma, identificando al Espíritu Santo. Ojo la palabra paloma, ok. Entonces ya vemos acá que en el bautismo a Jesucristo, al Espíritu Santo se le menciona por varios nombres.
en el bautismo. Lupa es sumamente importante. Ok. Ahora vamos acá en el 26. Ahí mismo Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre le iba a enviar que en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesucristo? Jesucristo. Entonces, ¿a quién el Padre iba a enviar al Espíritu Santo? ¿En quién le iba a enviar qué? En el nombre de Jesucristo. Ok. Sumamente importante. Bueno, vamos a leerlo. Y vamos a ver, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ok. Vamos acá en Juan 20. ...22 es cuando Jesucristo, el segundo día que Cristo resucitó, se presentó a los apóstoles, y entonces Jesús dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Gramática. Recibí al Espíritu Santo. Obviamente que aquí está hablando, en este caso, de la manera retórica que lo estoy diciendo el versículo, está hablando de otro. Ok. Ahora vamos a Hechos, capítulo 10. 10:38. 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Ok. Entonces vemos acá donde la Biblia dice que el Espíritu Santo es que unge a Jesús. Ok. Entonces, ya por falta del tiempo, quedan creo que 3 minutos. Entonces voy a dar solo 3 versículos. Donde se habla de una manera plural los 3 nombres. Entonces tenemos a Mateo 28:19, donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tenemos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo, versículo 13. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto os hago saber, estamos hablando acá en el Nuevo Testamento, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Gramática. Esto es gramática. Ok. Ahora, porque ya se me fue el tiempo. Segunda de Corintios 13:14. Como dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ok. Entonces estamos viendo aquí la gramática, ¿verdad? Estamos viendo aquí la gramática, que gramaticalmente la Biblia nos habla de 3 nombres y de 3 seres. Gramática. Entonces, no sé, ¿verdad? Porque la gente viendo esto, pues, ¿verdad? Cree lo que cree, eso se respeta. Pero en ninguna parte de la Biblia dice ni enseña de que Jesucristo sea el Espíritu Santo. La Biblia no dice que el Espíritu Santo Jesucristo sea el Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso. La gramática no enseña eso. Entonces, ya no se puede, porque la verdad que aquí se muestra muy poco, pero lo que tenemos es lo que se puede hacer para que el debate no se haga muy largo. Y en cualquier parte de la Biblia que usted vaya, usted va a encontrar lo mismo, estos versículos, versículos vienen, versículos van, pero lo mismo es la misma gramática que nosotros podemos ver en este caso de la Escritura. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que Jesús sea el Espíritu Santo. Bueno, creo que ya se me fue el tiempo. Te queda 1 minuto.
Dejémoslo así, dejémoslo así. Ok, bueno. Ok, vamos a lo que serían las preguntas intercaladas. Vamos con la primera pregunta del señor Ricardo Gutiérrez. En cuanto comience a hablar, corro su tiempo. Adelante. El micrófono está apagado. Que está diciendo que voy a buscar donde dejé las preguntas. A ver, a ver. No, acá no están. Pero en un poquito tengo a mano las preguntas, pero tengo que... ¿Dónde las dejé? Preguntas para allá. Acá están. Bueno, en cuanto comience a hablar, corro su tiempo. Adelante. Ya. A ver, una pregunta 1. En este texto, ¿a quién se refiere? ¿Al Hijo o al Espíritu Santo? Segunda de Corintios 3:14, pero el entendimiento se le... No, vamos a buscar este mejor, el directo. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Entendió la pregunta? ¿A quién se refiere este texto? ¿Al Hijo ¿Sí o al entendiste, Espíritu Gonzalo? Santo? Sí, sí. Ok. Su micrófono, don Ricardo. Por favor, vamos a escuchar la respuesta de Gonzalo. Tiene 2 minutos para responder. Adelante. Ok. Bueno, esta acá se refiere al Espíritu Santo. Perdón. ¿Cómo nos damos cuenta que aquí se refiere al Espíritu Santo? Ok, eso es cronología. Porque aquí estamos hablando del nuevo pacto. Y ya aquí el Espíritu Santo había venido y estaba con la iglesia. Y aquí el Espíritu Santo estaba con la iglesia. Ahora, se le dice el Espíritu del Señor, claro, el Espíritu Santo es Dios. Ok, ¿cómo nos damos cuenta? A través, en este caso, ¿verdad? Base, el bautismo, cuando estaban bautizando a Jesús, al Espíritu Santo, en 3 versículos del bautismo, que habla del mismo hecho del bautismo, se le llama por 3 nombres diferentes. Espíritu de Dios, el Espíritu como paloma y el Espíritu Santo. En el mismo bautismo, al Espíritu Santo se le llama de 3 nombres. Entonces, acá lo que nosotros vemos es entonces que ahora, porque Cristo asciende al cielo, y cuando ya llega el día de Pentecostés, entonces es el Espíritu Santo que también está con la iglesia. Porque tenemos que acá saber que Jesucristo también prometió que iba a estar con la iglesia hasta el fin. Eso lo puede ver ahí en Mateo 28, creo que 20 me parece, que también dijo que estaría con la iglesia hasta el fin del mundo. Entonces acá está hablando del Espíritu Santo, que es el que está guiando y consolando a la iglesia. Eso es. Muy bien, gracias. Ahora vamos, su micrófono, Gonzalo, por favor, para que escuchemos la réplica de don Ricardo. En cuanto comience a hablar don Ricardo, corro su tiempo. Igual tiene 2 minutos. Adelante. Ya. Ustedes escucharon. Él dice que aquí está hablando del Espíritu Santo. Entonces me dio el debate. ¿Por qué? Porque si él leyera textos anteriores, vemos Segunda de Corintios, y incluso yo lo leí, me parece que en mi exposición, Segunda de Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mesías, dice, por Mesías o Cristo es quitado. Sigue diciendo, pero cuando se conviertan al Señor, ¿a qué Señor? Al Hijo, el velo se le quitará. Y sigue diciendo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y Pablo dice que ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y dice que el Señor lo libertará de este pecado, de este cuerpo de muerte. Y Pablo dice, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí.
Entonces, él mismo, Pablo, habla de una libertad, dice que hay algunos que se han introducido encubierto, falsos hermanos que vienen a ver la libertad con que el Mesías nos ha hecho libre. Entonces, me ha dado el debate. Incluso en una conversación yo hablé de este texto y él me volvió a decir lo mismo, que habla del Espíritu Santo, y aquí estamos viendo que habla del Hijo, no de un tercero. ¿Qué más podría decir? ¿Cuánto me queda? Tiempo ya. Ok. Ok. Sí, vamos con lo que sería la primera pregunta de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Tu micrófono está apagado, Gonzalo. Ok. ¿Puedes dar una cita literal que diga que Cristo es el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Puedo dar un texto literal donde diga que el Espíritu Santo es el... No, no hay un texto literal. Entonces yo también después le voy a pedirle un texto literal en donde diga que el Hijo de Dios no es el Espíritu Santo. Tenía otras preguntas, pero voy a tener que preguntar eso también, para que vean que esos son muñecos de paja, son cortinas de humo, que no ayudan en nada y tampoco demuestran nada, porque yo también le voy a pedirle un texto literal. Así que esa sería mi respuesta. Ok, vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Bueno, ok. Aquí también yo le digo a nuestro amigo que bíblicamente usted no va a poder mostrar en toda la Biblia una sola cita que diga que Jesucristo es el Espíritu Santo. No existe esa cita en la Biblia. Lo que usted puede suponer, las suposiciones aquí valen, no valen. Aquí vale la Biblia. Ok, entonces usted aquí es el que me está entregando el debate a mí. Porque usted mismo reconoció y dijo y quedó grabado, no hay una cita que diga eso. Entonces, si no hay una cita en la Biblia que diga que Jesús es el Espíritu Santo, ¿por qué usted lo dice entonces? ¿Por qué lo dice usted que Jesucristo es el Espíritu Santo si no hay una cita que lo diga? Ok, entonces vemos acá, y como yo lo expliqué hace un rato, que el tema, la diferencia del señor Ricardo y yo, es que él quiere que el Espíritu Santo es Dios y que Jesucristo Santo es Dios. Los dos creemos lo mismo, pero él dice que el Espíritu Santo es la misma persona de Jesucristo y yo digo, y lo que entiendo que es otra cosa. Son dos seres diferentes. Esa es la diferencia. Entonces aquí, este debate se tiene que guiar por medio de la gramática y por medio de las palabras que Jesús dijo. Así es como se va a guiar este debate. Entonces ahora, que diga que aquí habla de Jesucristo, se tiene que ver el versículo y todo de que en este caso de quién está hablando. Bueno, creo que eso sería. Muy bien, vamos con la segunda pregunta de don Ricardo. Adelante. Ya voy a buscarla, pero no, ¿para qué hacer esas preguntas? Yo con eso no, ¿cómo se llama? No beneficio a nadie. Yo vengo a beneficiar a los demás. Segunda pregunta, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Me puede dar un texto en donde un tercero hace ver las cosas que habrán de venir? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue la cita que dio? Juan 16:13 tiene que ver aquí esta parte en donde dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, ya lo vi. Ok, exactamente. ¿Sí entendió, Gonzalo? Tiene 2 minutos, Gonzalo. 2 minutos, adelante. Gracias. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Aquí está hablando del Espíritu Santo. De esta tercera, que mal llamado se dice, ok, ¿cómo nos damos cuenta?
Bueno, aquí en el mismo versículo, Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro. Disculpe que lo interrumpa. No, yo le estoy preguntando, ¿me puede dar un texto en donde un tercero nos enseñe las cosas que habrán de venir? Esa es la pregunta, que me enseñe un texto. Ok. No, si ahí habla Pues de un sí. tercero. No, Bueno. ¿me entendió o Gonzalo, no? ¿sí entendiste la pregunta ahora sí? Sí, claro Ok, que sí. voy a reiniciarte tu tiempo. Llevabas 28 segundos, pero te lo voy a reiniciar. Cuando Listo. comiences a hablar, corro tu tiempo. Adelante. Listo. Bueno, ya es que es el mismo versículo. Aquí no se está hablando de otro, y aquí está hablando Cristo. Entonces, ¿qué quiere? ¿No le gusta el versículo? Si no le gusta el versículo, no es culpa mía. Aquí está. Yo rogaré al Padre. ¿Quién? Cristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En este caso, en la lengua de nuestro amigo Ricardo, sería la tercera. Otro. Sería la tercera. Para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora vamos al 26, hablando acá viene lo mismo. Más el Consolador, más el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿A quién iba a enviar el Padre? Otro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. El tercero, todo lo que yo he dicho. Bueno, yo no sé, nuestro amigo Ricardo, como que no le gusta el versículo, pero aquí dice, otro, ¿quién es? ¿Quién está hablando? Cristo. Está hablando Cristo. Y si estamos hablando gramática, porque esto es gramática, otro es otra persona, otro ser. Ok. ¿Y qué está diciendo? Que nos enseñará, dice acá el 26. Y él os enseñará todas las cosas. ¿Cuál? Esa tercera persona. O ese tercer ser. Entonces creo que el versículo es claro. Creo, ¿verdad? Que se me fue el tiempo. Sí, gracias. Te di unos segunditos de más. Pero Ok. bueno, tu micrófono, por favor, vamos a escuchar lo que va a replicar o va a refutar el señor Gutiérrez. Ya puedo. Adelante, Gutiérrez, en cuanto... Sí, adelante. Ya. Entonces, él, por lo que ven, no entendió la pregunta, no supo nada que decir. Yo no le hice una pregunta así, deme un texto literal. No, yo le pregunté que acá, como dice que él nos enseñará las cosas que habrán de venir, que él me muestre un texto en donde un tercero nos mostró las cosas que habrán de venir, pero no pudo, porque no hay. Sin embargo, acá vemos en Apocalipsis 1.1, dice la revelación de Yahshua el Mesías o Jesucristo que Dios le dio, ¿cierto? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué quiere decir? Las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién mostró las cosas que habrían de venir? El mismo Hijo. Entonces, son detalles que ellos no entienden. No sé por qué, no entiendo qué pasa en su mente, que no entienden esto. Si el Hijo dice que Él nos enseñaría las cosas que habrán de venir, entonces, como para ellos el Espíritu Santo es un tercero, ellos nos tienen que mostrar en donde supuestamente un tercero nos mostró las cosas que habrían de venir, pero no pueden, no tienen cómo. Entonces son preguntas que uno las hace según la Escritura para ver cuánta contradicción, cuánta incongruencia, cuánto ponen a chocar texto con texto. Aquí también es gramática. Si decimos gramática, el Hijo cuando dice, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, es literal, es gramática. Entonces tenemos que comer de la carne de Él, tenemos que beber de la sangre de Él. No, porque sería una locura. Entonces, como para ellos no pueden entender estas cosas, entonces por eso insisten que hay un tercero. Pero aquí nadie me va a poder mostrar que un tercero nos mostró las cosas que habrían de venir, sino el Hijo. Entonces así yo tengo muchos más textos. Tiempo. Ok.
Vamos con lo que sería la segunda pregunta de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Bueno, me está cambiando. Tengo que dar una pregunta que tengo acá, por lo que lo dice el señor Ricardo. Señor Ricardo, ¿quién fue el que le mostró el Apocalipsis a Juan? ¿Se entendió, don Ricardo? Sí, que le mostró la Tiene 2 Apocalipsis a minutos, Juan. adelante. Adelante, 2 minutos. Ya, el Hijo, ya lo estamos viendo. Dice que acá está. Apocalipsis 1:1. La revelación de Yahshua el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Entonces, ¿quién se las mostró? ¿Quién se las manifestó? El Hijo de Dios. Seguimos viendo acá. Y yo estaba en el Espíritu y el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 11, Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el último, el primero y el último. Escribe esto, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Dice que están en Asia. Después vemos en el 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Después de estas, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién está hablando aquí? El mismo Hijo de Dios, no otro. Y sigue diciendo: el que tiene oídos oiga, y así, pero el que sigue hablando es el Hijo de Dios, no otro, no un tercero. Y aquí es cuántas personas hay en la deidad, no si el Hijo es el Espíritu Santo o no. Aquí estamos demostrando que según el contexto general hay dos, no tres. Y no hay un contexto general que me muestra dos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiempo. Muy bien. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Ok, bueno, ustedes escucharon lo que dice nuestro amigo Ricardo. Está mal nuestro amigo. Y no lo quiero maltratar. Don Ricardo, lo fuerte mío es el Apocalipsis, para que lo sepan. El libro más fácil para mí de entender es el Apocalipsis. Aquí la Biblia nos está hablando de tres, no nos está hablando de dos. Vamos a ver. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos, que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel. Entonces acá está hablando de tres. ¿Quién le dio la revelación acá al Hijo? A Jesucristo. ¿Quién se le dio? El Padre. Y Juan ve la revelación y Juan se la da al ángel. Y el ángel es el que le da el mensaje a Juan. Y Juan lo que está escribiendo es lo que el ángel le está diciendo. Entonces fue el ángel el mensajero entre Jesucristo y Juan fue el ángel que fue el mensajero. Aquí hay tres en este versículo y lo vamos a volver a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación? Dios, el Padre. Estamos hablando de dos personajes. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. Tres. Aquí está hablando de tres personajes. De tres. Por lo cual, nuestro amigo está mal. Nuestro amigo, yo sé que como humano se equivocó y todo esto, pero bueno, creo que ya con esa explicación, ¿qué más? Muy bien, apágame tu micrófono, Gonzalo. Vamos a escuchar la tercera pregunta de don Ricardo. Adelante, don Ricardo. Tu micrófono está apagado. Tercera pregunta. A ver, ¿dónde está?
1, 2, ¿dónde está la 3? La 3. Ah, claro, hay varios textos aquí. Pero un poquito que estoy buscando. Acá está la 3. La 3. Si en el principio estaba el Padre y el Hijo, y la Escritura habla de familia, ¿cierto? Hay muchos textos, varios textos en donde el Hijo dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Después dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. También hay un texto que habla de que somos la familia de Dios. Entonces, si en el principio había un padre y un hijo, ¿quién vendría a ser este tercero en esta familia? ¿Me entiende? Familia, habla de familia la Escritura. Hay un padre y un hijo. No sé si entendió bien. ¿Sí entendiste, Gonzalo, la pregunta? ¿Sí? Ok. Tu micrófono no está apagado, no te escucho. Sí, no se escucha. Gonzalo. Ok. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Háblame un poquito más duro. Sí, está complicada. Mire, Perdón. la Escritura, todos sabemos que la Escritura habla de familia. Dice que somos la familia de Dios. El Hijo dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entonces habla de familia. Hay un padre y un hijo en la eternidad, ¿cierto? En el principio, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿quién es este tercero en esta familia? Bueno, yo ¿Ahora sí entendió, Gonzalo? Sí, ya ahora sí entendí la pregunta. Bueno, sí, Ok, bueno, más o adelante, menos 2 así, ¿verdad? El croquis es que dónde se acomoda el tercero. 2 minutos. Más o menos. Eso es catolicismo romano, la segunda y tercera persona. Bueno, en realidad la Biblia no habla de esa manera. Que Cristo sea el segundo o que el Espíritu Santo sea el tercero. La Biblia no habla de esa manera. De hecho, que la Escritura dice que Cristo no escatimó ser igual a Dios. No escatimó ser igual a Dios. Entonces, la Biblia los pone, en este caso, bíblicamente igual. No habla de segunda ni de tercera persona. Ok. Más bien nosotros vemos, en este caso, el Espíritu Santo, como dice Juan, lo vamos a ver un toquecito acá, tengo tiempo. Morando con la iglesia para siempre. Y está buena la pregunta. Porque ya en el juicio, ya cuando termine el milenio, viene la Nueva Jerusalén, donde la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, que en el trono se va a sentar Dios y el Cordero. Ok, y la pregunta obviamente, y la tercera persona, como dicen los católicos, hablo el lenguaje católico para poner el ambiente, ¿sabes? ¿Verdad? Va a estar con la iglesia, porque el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso dice, aquí está, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces ahí es donde va a estar el Espíritu Santo morando con la iglesia, porque nosotros vamos a estar en un cuerpo corruptible, pero vamos a seguir teniendo un cuerpo humano. Eso es. Muy bien. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de don Ricardo. Adelante. Ya. El micrófono de Gonzalo. Y ahora me toma hacer tiempo. Ya. Claro que es buena la pregunta porque se me ocurrió a mí. Nadie, usted dice que es catolicismo romano, nadie ha hecho esa pregunta, nadie. Entonces yo la hice, ¿por qué? Porque yo me pregunto lo mismo. Yo digo, si la Escritura habla de familia, ¿cierto? Y no es solo un texto, son varios textos, por lo menos son 3 o 4 textos. Entonces, si hay un padre en la eternidad y un hijo, ¿quién vendría a ser el tercero? Tiene que haber una explicación si hubiera un tercero, pero no lo hay. ¿Ya? Porque la Escritura debería de decirlo, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque no hay un tercero. ¿Ya? Por eso vemos que, como él dijo,
si vemos Apocalipsis, todo Apocalipsis hay un contexto en donde los únicos que terminan reinando sobre la iglesia es el Padre y el Hijo. Y yo también tengo una hoja de texto en donde tengo como por lo menos 10 textos en donde vemos que termina reinando el Padre y el Hijo, no hay un tercero reinando. Entonces, si hay un tercero que empezó desde el principio hasta el final, ¿cómo es que no está ahí reinando? ¿Cómo es que no recibe honra, gloria y alabanza, loor? ¿Cómo es que no se le adora en Apocalipsis 5:13? Entonces hay mucha ausencia de un tercero desde Génesis hasta Apocalipsis, y son textos clave en donde debería aparecer, porque dice, por ejemplo, Juan 17:3, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste. Entonces, ¿cómo es que la vida eterna no consiste en conocer a un tercero si se supone que empezó desde el principio hasta el final? Se supone que está en toda la escritura y no tenemos la eternidad para conocerlo. Muy bien. Vamos con lo que sería la tercera pregunta de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Micrófono. Listo. Ya, ahora sí, la pregunta. Sí, adelante. La tercera, sí. La tercera. Sí, claro, Ok. Le hago la pregunta. Sí, ya, adelante. Ok. Bueno, para nuestro amigo Ricardo, ¿desde cuándo estaba el Espíritu Santo con Cristo? ¿Sí entendió la pregunta, don Ricardo? Creo que sí. ¿Desde cuándo estaba el Espíritu Santo con el Mesías? Sí. ¿Desde Tiene 2 cuándo? minutos, adelante. Desde siempre, porque Él habita, y es el mismo Espíritu, habita desde siempre en Él, desde que Él fue engendrado por el Padre, y el Padre le preparó un cuerpo en la eternidad para que lo pudiera habitar. Por eso se pudo presentar en el Antiguo Testamento, siempre ha estado con Él, porque es el mismo. ¿Entiendes? Entonces, esa sería mi respuesta, porque es el mismo, siempre ha habitado el mismo cuerpo. Ok, muy bien. Vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Leoncito, vieras que el muchacho se le cortó la comunicación. Bueno, yo no escuché. Para la gente. Yo medio lo escuché, pero para la gente, si quiero volver a Ok, repetirlo, no sé si quieres repetirlo rápidamente, Ricardo. por la gente, ¿verdad? Ok, adelante, Ricardo. Él me preguntó desde cuándo el Espíritu Santo está con Cristo, dijo, ¿cierto? Sí. ¿Desde cuándo? Sí, señor, sí. Ya, y como yo entiendo que el Hijo de Dios tiene un cuerpo glorificado o un cuerpo espiritual, desde Génesis, cuando se presentaba ante Adán y Eva, entonces como Él es el Espíritu Santo, ese espíritu habitaba un cuerpo espiritual desde siempre. Entonces no son dos, es el mismo. ¿Me entiendes? Ok. Entonces vamos con lo que serían los 2 minutos de refutación de Gonzalo. Para agregar algo más, entonces se le conoce como Mesías desde el Nuevo Testamento en adelante. Esa es la diferencia. Muy bien. Vamos, Gonzalo, con tus 2 minutos. Adelante. Ok, listo. Bueno. Yo le hice la pregunta a nuestro amigo que desde cuándo moraba el Espíritu Santo en Cristo. Y él dice que Cristo y el Espíritu Santo es lo mismo. Ok, bueno. ¿Por qué entonces no vemos al Espíritu Santo? Porque es que no vemos nosotros al Espíritu Santo, porque vamos a ver acá, lo que dice acá.
Dice, habiendo dicho estas cosas, aquí Cristo despidiéndose de la iglesia, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha visto, que ha sido tomado de nosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Bueno, entonces si el Espíritu Santo, si Jesucristo es el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo está con la iglesia, porque sí, el Espíritu Santo está con la iglesia, entonces ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no vemos al Espíritu Santo? Si Cristo es el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está con la iglesia, se debería ver el Espíritu Santo, porque Cristo tiene cuerpo, porque la Biblia lo está diciendo, lo sabe. Entonces, ¿por qué no vemos al Espíritu Santo? Tiempo. Porque la Biblia lo dice. Tiempo, gracias. ¿No lo tengo otra vez? Lo vamos a ver. Tiempo, Gonzalo. Ok. Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta y última pregunta de don Ricardo. Adelante. La cuarta pregunta. Efesios 2:18. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces la pregunta sería, ¿tenemos entrada por un tercero aparte del Hijo, sí o no? ¿Cuál fue la cita que me dio? Efesios 2:18. ¿Entendió la pregunta? Sí. Dice. Ok, permíteme, voy a poner el cronómetro. Está muy acelerado. Adelante, en cuanto comience a hablar, corto tiempo. Ok, dice así. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, acá tenemos que saber, ¿verdad?, que Cristo es el que muere. Pero tiene que dar un sí o un no. Bueno, sí. Ahora, ¿y por qué este sí? Porque Cristo es el camino. Cristo viene y muere como cordero. Y el Padre le da toda la autoridad, ¿verdad? Y de hecho que solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Entonces, con eso el Padre es menos que Jesucristo, porque solo en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Ok, entonces el Padre no vale nada. Esa autoridad se la dio el Padre a Jesucristo. Ok, que solo en el nombre de Jesucristo y solo en Jesucristo dice que hay salvación. Entonces el Padre no vale nada por eso. Es una autoridad que el Padre le está dando, y creo que acá usted está sacando fuera de contexto lo que usted está diciendo. Usted está sacando fuera de contexto lo que usted está diciendo, porque entonces el Padre, si usted dice, bueno, es solo para Jesucristo, y es literal, entonces usted está haciendo, y usted mismo está diciendo que el Padre no vale nada. Ok, entonces, ¿por qué es que se le da esta autoridad? Porque él fue el que vino a morir, y él es el camino al Padre. Él es el camino al Padre. Entonces, por eso es que Cristo es el camino al cielo. Ese es el camino al cielo.
Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de don Ricardo. Tu micrófono, Gonzalo, por favor. Perdón. Para que escuchemos bien lo que va a decir. Adelante, don Ricardo. Ya, entonces la pregunta era, según el texto, por un tercero también tenemos entrada al Padre. Él dijo que sí. Entonces habría una incongruencia con lo que dice el Hijo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo no estoy haciendo menor al Padre, ni estoy menospreciando, ni mucho menos. No, él se está yendo por otro lado. La pregunta era clara. Entonces aquí, según este texto, y si lo aplicamos según la Trinidad, si hubiera un tercero, ya la ida al Padre ya no sería solamente por medio del Hijo, sino que también sería por un tercero, contradiciendo lo que el mismo Hijo dijo. Entonces ya estarían poniendo al Hijo como mentiroso cuando el Hijo dice, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si dice que tenemos entrada por un mismo Espíritu, él mismo dijo que cuando se refiere al Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Entonces aquí estaríamos concluyendo que el Espíritu Santo es el mismo Hijo, porque si no habría una incongruencia, estaríamos poniendo a chocar un texto con otro, ¿cierto? Entonces, no solamente hay incongruencia con un texto, sino que con textos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque vemos que lo que mostraría supuestamente un tercero, las cosas que habrían de venir, las muestra el Hijo, aunque ahí en Apocalipsis vemos que dice que fue mencionada, que sea mostrada por el ángel, pero el que habla ahí, vemos todo el tiempo, el que está hablando es el Hijo de Dios. Dice, yo conozco tus obras, ¿cierto? Dice, el que tiene oídos, oiga, el que está hablando es el Hijo. Entonces, ¿quién está mostrando las cosas que habrían de venir? El Hijo. Tiempo. Muy bien, vamos con la cuarta y última pregunta de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Micrófono. La pregunta es sencilla, Ricardo. Yo les di varios versículos, pero le voy a dar solo este. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Cómo explica usted este versículo gramaticalmente? Ok, vamos con la respuesta de don Ricardo. Gonzalo, tu micrófono, por favor. Ricardo, tu micrófono. Ya. Adelante. ¿Cómo explico ese texto gramaticalmente? Porque el Hijo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, nadie viene a mí sino enviado por el Padre. Entonces, la comunión del Espíritu es esta. Porque Juan el apóstol, me parece que primera de Juan 3, no me acuerdo bien, dice que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Entonces, aquí la comunión del Espíritu es esta, no es que aquí se esté hablando de un tercero. De esa manera se explica gramaticalmente y en un contexto general, porque yo no puedo tomar un texto para interpretarlo así a la ligera, porque si no, cuando el Hijo dice, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. Dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo yo gramaticalmente explico ese texto con otros? O si no, usted me estaría diciendo que gramaticalmente el Hijo está mandando a que nosotros comamos de su carne, pero no alcanzaría para todos, de su sangre tampoco. Entonces ya con eso podríamos entender que no está hablando literalmente. Entonces por eso los textos en su contexto se entienden en un contexto más amplio para poder entenderlo. Esa sería mi respuesta. Ok, vamos con la refutación de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Bueno, vamos a ver acá. Obviamente que yo le pregunto solo por este versículo, porque hay muchos versículos que así, en un solo versículo, habla gramaticalmente de tres. Ejemplo, está Mateo 28, 19,
Está bueno, hay muchos, lo único que no se lo olvida. Ok, vamos a volverlo a leer. Aquí gramaticalmente está hablando de 3. La gramática nadie se la puede brincar. La historia nadie se la puede brincar. Este es el problema que está teniendo la gente. La gracia del Señor Jesucristo, 1. Y el amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 3. Gramaticalmente son 3. Y eso no se puede negar. Y hay muchos versículos que gramaticalmente hablan de 3. Le hablo del mismo versículo. Ok. Entonces, esto no se puede negar. Podrá decir lo que quiere decir, pero sabemos que gramaticalmente no se puede negar. Que lo buscan aquí, que lo buscan allá. Ok. Entonces, pero quiero aprovechar acá un poquito. Acá, cuando él me hace esta pregunta y dice que es que el camino, Jesucristo es el camino al Padre. Claro que sí. Pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es preparar a la iglesia, guiar a la iglesia a toda verdad para que llegue a la verdad, para que llegue a Cristo y así ir al Padre. Entonces Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y el Espíritu Santo preparando a la iglesia, a la esposa. Así rápido porque creo que ya se me fue el minuto. Usted dice que Juan, creo que 6:54 no es literal. Claro que sí es literal. ¿Cómo que no es literal? Claro que es literal. El que no come mi sangre y come mi carne no tiene vida eterna. No es que ese pan que nosotros comemos a la carne literal de Cristo, como dicen los católicos romanos. Ese pan simboliza el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros comemos pan y espiritualmente, en espíritu Cristo entra en nuestro corazón. Tiempo. Muy bien, pues ya llegamos a la parte final de las preguntas. Ahora vamos con lo que serían los 7 minutos de refutación del señor Ricardo Gutiérrez. Cuando comience a hablar con tu tiempo, Gonzalo, tu micrófono, por favor. Ok, listo. Ok. En cuanto comience a hablar don Ricardo, le corro sus 7 minutos. Adelante. Ya. Entonces, vamos a ver aquí. Dice que yo creo que Yahshua o Jesús es el Espíritu Santo. Nombra Isaías 48:16. Ahí vemos que en Isaías 48:16 dice, el Señor Yahweh me envía con su espíritu. Y lo vemos en donde el Hijo dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, no lo enviaron dos, porque no hay en ningún texto en donde el Hijo diga que fue enviado por dos. Me parece que de ese texto hablaba. Después dice, cuando el ángel le dijo que él lo que María nacería, dice que un hijo y que que del Espíritu Santo es, ¿cierto? Pero ahí vemos que habla de su humanidad, no que haya engendrado a ¿cómo se llama? A un ser divino. Entonces, ahí nos muestra que hay tres. Después dice el bautismo, que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. Pero por eso yo preguntaría, ¿cómo es que el Espíritu Santo, si fuera un tercero, se dejó ver si él no tiene un cuerpo espiritual? No hay ningún texto que muestre que el Espíritu Santo, siendo un tercero, tenga un cuerpo espiritual para dejarse ver y en forma de paloma. ¿Acaso el Espíritu Santo es en forma de paloma? ¿Tiene forma de paloma? No. Mateo 12:31, la blasfemia, la blasfemia con el Espíritu Santo. Esto también lo conversamos. Que vemos que según lo que dijeron los fariseos y lo que el mismo Hijo de Dios hizo con un gadareno, le dijo que esos espíritus que estaban dentro de él que salieran fuera. Entonces los
fariseos, cuando le dijeron que él tenía espíritu de un espíritu malo, se refirieron al espíritu que estaba en él. Entonces, eso no muestra que haya un tercero. Mateo después dice a la comisión del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo. En los textos más antiguos, en los codes más antiguos, no está en la comisión en el nombre del Padre y del Hijo, sino que dice que sean bautizados en mi nombre. La coma joanina también es otro texto que también está adulterado. Después dice que vio al Espíritu Santo de Dios, dice, porque se le nombra de diferentes maneras. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero yo vuelvo e insisto, ¿cómo es que se dejó ver? Si es espíritu, no tiene un cuerpo espiritual como lo tiene el Hijo de Dios, como lo tienen los ángeles, que sí se pueden dejar ver y con apariencia, en forma. Después dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que hay mencionado el Espíritu Santo, pero yo insisto, hay textos claves en donde el Hijo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces hay un conocimiento pleno de parte de ambos, pero no hay un tercero que se diga que conoce al Padre y al Hijo. Entonces hay textos desde Génesis hasta Apocalipsis, un contexto general, una ausencia de un tercero. En cambio, ellos no pueden poner un contexto general desde Génesis hasta Apocalipsis a 3. Después, ¿qué más? Y yo rogaré al Padre, dice, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Pero ya vimos que el Hijo, hablando del mismo, refiriéndose al Espíritu Santo como aparentemente un tercero, él dice que él nos enseñará todas las cosas que habrán de venir, pero ¿quién nos enseña las cosas que habrán de venir? Es el mismo Hijo. Entonces, eso indica que es una mala interpretación, mala comprensión de la Escritura. Cuando aconteció que todo el pueblo se bautizó, dice que bajó el Espíritu Santo como paloma. Esto ya lo hablé. Después dice, Él os enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Cierto? Después dice, el Señor sopló. Eso también lo dije yo, que el Señor sopló y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Acaso Él dio de otro espíritu? Cuando dice que Dios da del Espíritu sin medida, y aquí vemos que el Hijo está dando del Espíritu. Ya, Mateo 28, 19, eso ya lo está claro, que en los textos más antiguos no está. La gracia y el Señor y el amor, eso también ya lo expliqué. La Biblia no habla de 3 nombres en ninguna parte, enseña que Espíritu. Bueno, vemos que en Apocalipsis 14, 1 y 3, 12 habla de 2 nombres, no de 3. Entonces, la suma de tu palabra es verdad, y 2 están por encima y tienen más fuerza que un texto que no está en los codes más antiguos. Hasta ahí lo dejo. Porque me faltaban, ¿cuánto? Como 30 segundos. No, ya se cumplió los 7 minutos. Muy bien, vamos con los 7 minutos de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Bueno, voy a comenzar con lo último que dijo nuestro amigo. Ok. Hablando de Apocalipsis capítulo 14:1. Aquí tenemos que saber que esta cronología
es en el milenio, en el milenio aquí en la tierra. Después, y quiero aclarar acá, que es acá, desde Isaías 52:6, aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Ahí no sabía el nombre. Y bíblicamente y cronológicamente vemos acá ya la gente usando el nombre, la fonética, el nombre del Padre en el milenio aquí en la tierra, donde se va a conocer la fonética, el nombre del Padre. Ok, dice así. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Morando con la iglesia. Sencillo. Ahí está el Espíritu Santo, siempre con la iglesia. Porque eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo va a morar con nosotros para siempre. Y tiene razón. Tenemos que dar razón de lo que nosotros explicamos y de lo que nosotros enseñamos. Ahora, que haya gente que no conozca la doctrina de la Trinidad, ya, ¿verdad? Ya es un asunto de cada quien preocuparse por lo que se enseña. Ok, entonces vemos acá, eso acá. Bueno, vamos a entrar a la refutación. Bueno, yo le hice una pregunta a nuestro amigo, que si había alguna cita bíblica que dijera que Jesucristo era el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era Jesucristo. Y nuestro amigo fue honesto, y lo felicito por ser honesto. Nuestro amigo dijo, no existe eso. No existe. Y la verdad, no existe. Es que no se puede mentir. No existe ninguna cita que diga que Jesucristo era el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces no existe. Entonces ya ahí lo que ya él se imagina, ya eso son imaginaciones de él. Es que el Espíritu Santo es el Padre, Jesucristo, el Hijo es Jesucristo, no sé qué. Pero es una suposición, se le respeta, pero no se comparte, porque la gramática lo está refutando. La gramática lo está refutando. La gramática no deja mentir a nadie, ni la historia, don Ricardo, deja mentir a nadie. Historia y gramática no deja mentir a nadie, ni la cronología tampoco deja mentir a nadie. Ok. Después, y creo que muchos no esperaban esta pregunta. Y que de hecho que acá nuestro amigo queda sepultado con el argumento que Jesucristo es el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo es Jesucristo. Queda sepultado nuestro amigo. ¿Por qué? Porque en ese caso, aquí está diciendo, como todos sabemos, Cristo tiene cuerpo, ¿verdad? Cristo tiene cuerpo. Y los ángeles cuando lo vieron, ellos visualmente veían cuando Cristo iba elevándose hacia las alturas. Y vamos a leer el 11, que aquí nuestro amigo, con todo el respeto, tomemos cafecito con leche, leche 2 pinos, mantequilla 2 pinos, pan casero. Vámonos. Dice así: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí, señores, la postura de nuestro amigo Ricardo no queda totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde nosotros vemos a Cristo? ¿A dónde vemos nosotros a Cristo? Literalmente, no lo vemos. Entonces vemos acá que acá creo que este versículo es un misil de esos que tiene Estados Unidos, de última tecnología, que no se puede parar. Ok, entonces seguimos viendo acá, bueno, lo que siguió diciendo nuestro amigo, ¿verdad? Fueron suposiciones, que él cree, que él piensa, que esto, que el otro. Dio muchos versículos, dio varios versículos, pero con estos versículos, él no confirmará. ¿Por qué? Porque él cree que Jesús es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Dios. Yo también creo que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ok, entonces él usa versículos donde habla del Espíritu Santo
Y él dice que ahí habla de Jesús, que habla del Espíritu Santo, que es lo mismo, dice él. Entonces no es así, ya eso, él con la gramática no puede, o sea, con la gramática no puede. Ahora, vamos a leer acá este versículo, Isaías. Vamos a leer Isaías 6:8. Vamos a ver acá. Después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos? 2. La segunda y tercera comienzan los cantos. Listo, ya me hablaron. Sigo. 40 segundos. Ok, 40 segundos. Ok, a ver, era el minuto que me estaba avisando, disculpen. Entonces aquí vamos a volver a leer. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Nosotros, mínimo 2. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos está dando acá? de 3, ¿verdad? Sí, entonces acá, obviamente como todo el versículo que la gente conoce. Tiempo. Bueno, era Isaías 48:16, que muchas personas lo conocen. Muy bien. Abrile. Vamos con la despedida de don Ricardo. Adelante. Un minuto. Bueno, me despido. Gracias a Alex León, a Gonzalo y a las personas que estén viendo el debate. Como siempre me despido, que le pidan al Elohim verdadero que Él les enseñe lo que Él inspiró, porque si no vamos a cometer errores de interpretación y así. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y bueno, eso nomás. ¿Qué más podría agregar? El debate estuvo ameno, bueno. Me siento conforme con lo que hice, así que gracias por todo, bendiciones. Vamos con la despedida de Gonzalo. Adelante, Gonzalo. Bueno, ok, igual, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Igualmente le quiero agradecer al señor León por prestar el canal, sacar el rato, porque para esto se ve que sacar el rato, el moderador tiene que también estar acá pendiente, tiene que sacar el rato. También quiero agradecerle a nuestro amigo Ricardo, muy amable, muy bonito el debate, amigable. Ahí vamos a seguir hablando en el privado, qué temas tenemos ahí diferentes para seguir dialogando, cada quien defiende lo que cree, ¿verdad? Y ya yo, en lo personal, agradecido con Dios y que los dé vida para seguir defendiendo lo que creemos. Y bendiciones a todos. Muy bien, nuevamente le agradezco a ambos, al señor Ricardo Gutiérrez hasta Santiago de Chile y a Gonzalo Calderón hasta Costa Rica. Bueno, ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, si les gusta este contenido, compartan, porque compartiendo también están evangelizando. Nos vemos en el próximo debate y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós. Amén, amén, amén.